sobre el mensaje enviado eh, en asunto calificado como RP3. Cuando yo les comento la posible propuesta que estoy haciendo de gaps o posible gap que estoy encontrando, quiero volverlo a retomar explicándoselos para sobre eso comenzar a hacer más elaboraciones. Lo que quise presentarles fue lo siguiente: yo encontré un artículo escrito por Chu Huakei, Christian Madu y Chino Lin en la revista Total Quality Management, que se titulaba o se titula Supply Chain Quality Management. Me pareció un artículo muy completo porque cuando miraba realmente lo que significaba eh, o la amplitud que tenía el artículo, me encontré, y al hacer el resumen, me encontré el me encontré la posibilidad de desarrollar y presentar para ustedes una serie de conceptos que a medida que seguía haciendo la lectura, valga la redundancia, encontraba como definitivamente ahí podía haber muchos elementos, porque era un artículo muy completo que presentaba, y este era el esquema general del artículo. Era un artículo muy completo que presentaba, en primer lugar, aquí está el centro del artículo. Él presentaba en primer lugar cosas muy completas. Uno, un barrido teórico acerca de las diferentes definiciones presentadas por autores específicos relacionados con la Supply Chain Quality Management, donde estaba el mismo Madhu, Robinson, Malhotra, Lin, en fin, y Flynn, lecturas que también dispongo, pero tomé esta lectura porque me pareció en primer lugar, como les digo, muy completa en cuanto al barrido teórico y las diferentes interpretaciones que se le ha dado a la supply chain. En segundo lugar, encontré en el artículo, en segundo punto, que ellos elaboran una propuesta sobre las etapas que debe tener una supply chain quality management y unos gaps que se presentan en dichas etapas. Entonces, los autores muestran cómo aquí en este gráfico se ven las cuatro etapas, las cinco etapas, 2, 3, 4, 5 etapas, y en medio de cada una de estas podemos ver que ellos reflejan un gap. Ese gap se está reflejando en este componente con sus diferentes elementos, y lo que hago luego es mostrarlo ya en la lectura como resumen. Ellos presentan cuatro gaps: competencias, factores críticos de esos, componentes estratégicos y prácticas de la supply. Luego tomo la lectura, continúo con la lectura elaborando el mapa, y a mano derecha, a mano izquierda, perdón, lo que hago con la lectura es ya tomar cada uno de los elementos que ellos definieron como los cuatro gaps que se encuentran en esta imagen, y tomo imagen por imagen, y lo que hago es desarrollar los componentes que proponen los autores. Por ejemplo, aquí la competencia de la supply chain, que es lo que debe tener cuando se habla de la competencia de la supply chain: debe tener calidad de producto, confiabilidad en los envíos y entregas, confianza del comprador, eficiencia operacional e innovación del consumidor, y su respectiva explicación. Lo mismo hago con el segundo elemento, que son los factores críticos de éxito. El tercero, los componentes estratégicos. Y el cuarto, las actividades y los programas. Después de analizar la lectura, tomé sus elementos haciendo un ejercicio casi que de exploración de la misma lectura. Tomé sus elementos e hice esto, que es la foto que yo les he mandado en el mensaje. Entonces, el mensaje que tiene, el mensaje tiene las fotos donde tomé esos 5 pasos que ellos dijeron que debía tener una supply chain management. Debería buscar una supply chain, una posición competitiva percibida por los miembros de la supply chain. Debería tener una posición percibida por las firmas locales. Debería tener un plan de supply chain quality management y una implementación de iniciativas de supply chain quality management, y desarrollar unas competencias para alcanzar una posición competitiva en la supply chain.
Los autores definen que entre cada una de estas etapas están estos gaps. El primer gap, el desarrollo de las competencias; el segundo, los factores claves de éxito; el tercero, los componentes estratégicos; y el cuarto, las prácticas en la supply. Mirándolo de manera lineal, uno encuentra la lectura de este elemento de esta manera, y aquí están los elementos de cada uno de los gaps. Pero comencé a hacer un juego mental, digámoslo así, con la lectura. 1, 2, 3, 4, 5 elementos centrales. 1, 2, 3, 4 gaps y los elementos que compone cada gap. Y lo hice en un mapa circular. Al hacerlo en un mapa circular, voy a volver a la anterior. Estos elementos con estos gaps los coloco en un círculo. Los autores identifican gaps entre cada uno de estos, pero me encuentro que entre el último y el primero, cuando lo hago de manera circular, cuando miro de manera circular qué es lo que ocurre, entonces me encuentro que hay un vacío. Y es el vacío entre la supply chain en una posición competitiva percibida por los miembros de la supply chain, y el otro vacío es con la competencia, las competencias requeridas para alcanzar una posición competitiva en la supply chain. Encontrando ese punto, entonces digo, ok, aquí tengo un posible gap, un vacío o una oportunidad de interpretación. Y ahí es cuando comienzo a trabajar en las tres posibilidades. Me pregunto, bueno, ¿y este vacío? O sea, ¿cómo alcanzo, cómo genero competencias? ¿A través de qué genero competencias para alcanzar una posición competitiva en la supply chain? Y para que esta posición competitiva sea vista y sea muy clara para los integrantes de la supply. Hablo de una posible generación de la estructura de la Supply Chain Quality Management, porque estábamos viendo que estaban las prácticas de la supply chain como gap, estaban los componentes estratégicos y los factores claves de éxito y la generación de competencia. Pero dentro de las prácticas estaban el programa de Supply Chain Quality Management, pero la generación de la estructura, ¿cómo la puedo generar? Aquí es donde propuse los tres posibles temas. Los tres posibles temas surgieron a partir de todas las tareas que hice para los mismos profesores de las diferentes materias que se me requerían. Una de ellas era cómo puedo yo elaborar estructura en una Supply Chain Quality Management a través de una estrategia de colaboración, a través de una gerencia de la visibilidad y a través de la gestión del conocimiento. Esos eran como los tres elementos. Y obviamente dentro de los tres elementos está gravitando todo el concepto de tercerización. Ahora voy a proceder a explicar qué significa cada una de estas.